Sí, mis hermanos, la palabra de Dios nos dice de manera contundente, muy clara, muy específica como es la palabra de Dios, que quienes por fe hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, delante de Dios, escúchame bien, delante de Dios somos considerados como hijos de Abraham y que por lo tanto la bendición que recibió Abraham de parte de Dios la recibimos también nosotros. Esta herencia de bendición, esta transferencia que se realiza de nuestro padre Abraham hacia nosotros por el pacto que Dios hizo con Abraham, tiene una serie de implicaciones prácticas, concretas, que influyen positivamente en todos los aspectos de nuestra existencia hoy. Claro que esta bendición gigante que tenemos los hijos de Dios sobre nosotros, lamentablemente es muy poco conocida por la mayoría de los creyentes, quienes por desconocimiento unos y por incredulidad otros, sin saberlo, impiden que esa bendición que viene de Abraham sea una realidad en sus vidas. Les pido por favor que abran sus Biblias en el primer libro de tu Biblia, ahí en Génesis capítulo 26, versículo 26. Génesis 26, versículos del 26 al 29 vamos a leer. Yo les voy a leer la Nueva Versión Internacional. Ahí dice así: cierto día Abimelech fue a ver a Isaac de Gerar. Llegó acompañado de su consejero Ahuzat y de Ficol, el jefe de su ejército. Isaac les preguntó: si tanto me odian que hasta me echaron de su tierra, ¿para qué vienen a verme? Nos hemos dado cuenta de que el Señor está contigo, respondieron. Hemos pensado que tú y nosotros debiéramos hacer un pacto, respaldado por un juramento. Ese pacto será el siguiente: tú no nos harás ningún daño, ya que nosotros no te hemos perjudicado, sino que te hemos tratado bien y te hemos dejado ir en paz. Ahora, el bendecido del Señor eres tú. Hasta ahí esta palabra. Santo Espíritu de Dios, te suplico en el nombre de Cristo Jesús que llenes, Señor, este auditorio de tu sabiduría. Danos el discernimiento para entender y comprender esta palabra que tú has traído en esta mañana, Señor, para bendecirnos a todos los que estamos aquí en este lugar. En el nombre de Cristo Jesús, yo ato todo espíritu de estupor que quiera robar la bendición a alguno de los presentes en esta mañana y lo echo fuera de este lugar en el nombre de Cristo Jesús y desato ahora un espíritu de entendimiento, de luz, de verdad. En el nombre de Cristo Jesús todos decimos amén. Hermanos, con el pacto que tuvo con Abraham, Dios hizo que la bendición que dio a Abraham se transfiriera también a su hijo Isaac, no por lazos de sangre, sino por la condición en la que el pacto fue firmado, por la condición que tiene de transferencia de la bendición para todas las naciones, como lo fue dicho de parte de Dios a Abraham. De lo cual, hermanos, los filisteos se dieron claramente cuenta y aunque detestaban a Isaac, sin embargo se dieron cuenta que él tenía la bendición de Dios. Sabían que el Señor estaba con Isaac y por eso rápidamente, astutamente, sagazmente, el rey de los filisteos, Abimelech, fue a ver a Isaac para hacer un pacto con él, pues veían que él era un bendecido del Señor.
la bendición que Dios le transfirió a Isaac, hijo de Abraham, fue la siguiente: yo soy el Dios de tu padre Abraham. No temas, que yo estoy contigo. Por amor a mi siervo Abraham, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Esa fue la bendición, la parte clave del pacto entre Dios y Abraham. Y si tienes fe, y si le crees al Señor, eso es precisamente lo que hoy Dios te dice a ti. El Señor te dice hoy, hermano, hermana, que estás aquí en esta mañana, que has sido convocado por el Señor para recibir esta bendición. El Señor te dice hoy: yo soy el Dios de tu padre Abraham. No temas, que yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Por amor a mi siervo Abraham, te bendeciré ahí al que está atrás. Te bendeciré a ti, mujer que estás ahí. Te bendeciré a ti que estás también ahí. Te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Así es, hermanos. La Biblia lo confirma. Por cuanto tú has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, Dios te ve como un hijo de Abraham. Y por lo tanto, Dios también hace extensiva la bendición de Abraham para ti. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias, bendito. No solamente nos estás bendiciendo todo el tiempo, nos estás guardando, nos estás librando de todo mal, sino que ahora llegas con una nueva bendición que no la había tomado en cuenta. La bendición que viene de parte de mi padre Abraham. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor. A Isaac, hijo de Abraham, la bendición le llegó, y los filisteos que vivían con él lo notaron fácilmente, pues ellos vieron que Isaac cosechó el 100 por 1 de lo que sembró, y por eso los filisteos le tuvieron envidia, dice la palabra. Entonces, eso es algo con lo que los hijos de Abraham, como tú y yo, tenemos que también lidiar. Pues tus vecinos, los que te conocen, notarás que eres un bendecido del Señor. ¿Por qué? Porque tu esposa es amorosa contigo, porque te honra, porque cuida bien de tus hijos, porque es trabajadora. Ellos ven que tus hijos son obedientes y te respetan. Ellos notan que tú ya no eres el mismo, que has sido transformado, que ahora tus prioridades son otras, y por eso quieren estar contigo, quieren que tú les hables, quieren que de alguna forma la bendición que tú recibes en algo se les pegue a ellos, porque el Señor está contigo. Claro que a veces esto puede hacer que otros sientan envidia por la bendición que tienes. Y por eso es importante que nosotros sepamos también administrar la bendición que has recibido. Ya ves, Isaac, los filisteos de la pura envidia le tapaban cada pozo de agua que abría. Y por eso, claro, él al principio se ofendía. No era para menos. Y que se ofendía se nota por los nombres que Isaac ponía a los pozos. A uno le puso por nombre pleito, a otro le puso por nombre riña, pero al tercero, ya con una nueva actitud, lo llamó tierra amplia y espaciosa. Y es que como hijos de Abraham, como bendecidos del Señor, nuestra mente y nuestros pensamientos son completamente distintos a los de los demás. Porque mientras el mundo te enseña que seas egoísta, que solo te preocupes por ti, que seas territorial y que nadie invada tu privacidad,
En cambio, como ciudadano del reino de Dios, tú estás interesado en ayudar a los necesitados, en rescatar a aquellos que están por malos caminos, en apoyar a los que están buscando a Dios. ¿Es así, hermano? ¿Es así, mi hermana? Esa es tu verdad, esa es tu realidad. Tú te diferencias al resto del mundo porque los demás te interesan. No estás preocupado solamente por ti, sino que te interesa el que vive al lado tuyo, el que comparte tu trabajo contigo, el que va contigo a las reuniones. Él te interesa. ¿Cómo están viviendo? ¿Qué están pasando? Sobre todo porque el Señor te ha dicho una y otra vez que todas esas personas, sin excluir ninguna, está necesitada de Dios, está necesitada de escuchar palabra de Dios, de tal manera que la esperanza llegue a sus vidas. Esa es la diferencia, hermanos. Así es, nosotros como benditos del Señor tenemos que pensar, tenemos que actuar, tenemos que decidir, tenemos que reaccionar de manera diferente. Debemos otorgar perdón y buscar la paz. Si nuestro Padre bendito es un perdonador a tiempo completo, sus hijos somos iguales. Otorgamos perdón y buscamos la paz. No estamos en conflictos, no estamos buscando la contienda. Buscamos la paz. Somos mediadores de parte de Dios. Porque eso es lo que Dios, nuestro Dios, nos manda. Por supuesto que a veces esto es difícil hacerlo, pues se requiere de una mente y un pensamiento renovado. ¿Cómo se renueva la mente? ¿Cómo se renueva el pensamiento? Exclusivamente a través de la palabra de Dios que ingresa a tu mente. Si la palabra de Dios, si tú no abres tu Biblia por lo menos una vez cada día, los pensamientos que habrán aquí serán completamente contrarios a lo que el Señor quiere de ti, espera de ti. Sí, mis hermanos, un pensamiento renovado nos permite eliminar esa necesidad de acaparar que nos hace sentir que nos están quitando, que estamos perdiendo. Y eso es lo que nos hace enfocarnos solo en lo que no tenemos, en lugar de apreciar y valorar lo que tenemos ahora. Asimismo, es excelente tener un espíritu competitivo. Muchos hemos sido formados para tener un espíritu competitivo. Cuando hemos trabajado en las empresas, en las instituciones, se nos dice que hay un trabajo que tiene que dar resultados. Se trabaja por resultados. Pero mis hermanos, este espíritu competitivo debe estar dirigido a iniciar nuestros proyectos, nuestros emprendimientos, con la visión de lograr lo mejor, de que sean de bendición para otras personas, en lugar de competir en forma egoísta, o peor aún, el estar comparándonos o envidiándonos lo que otros tienen. Y es que esto no es necesario en ti. De parte del Señor te lo digo, esto no es necesario en ti, porque en tu caso el Señor está contigo. Solo con unos dos de acá. El Señor está contigo. Y por esa razón las bendiciones te perseguirán. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, pues Jehová es tu pastor y nada te faltará. Las bendiciones te persiguen, hermano. Entonces, a donde quiera que tú vas, yo no quiero la bendición, pero igual te van siguiendo ahí las bendiciones de parte de Dios. Parecería un chiste, pero muchas veces esa es nuestra posición. Con nuestra forma de actuar y de obrar,
muchas veces estamos eludiendo a que las bendiciones del Dios Todopoderoso lleguen a nuestras vidas. Te lo digo porque eso fue precisamente lo que experimentó Isaac. Habiendo heredado la bendición de Abraham, en donde él abría un pozo, siempre encontraba agua. Y eso fue algo que los filisteos no tuvieron más que reconocerlo. Y por eso le dijeron que él era un bendecido del Señor. La palabra dice, en cualquier lugar que tú abras, dice que si tú has recibido a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, eres un bendecido de Dios, eres un bendecido de Dios, eres un bendecido de Dios. No hay diferencia con Isaac, no hay diferencia para que puedas recibir la bendición de Abraham. Mira lo que dice Génesis allí en el capítulo 28, versículos del 10 al 15. Génesis 28. Ahí mismo donde estábamos, unos 2 capítulos más adelante. Génesis 28, del 10 al 15. Les voy a leer la versión Reina Valera, revisión del 60. Ahí dice así: salió pues Jacob de Berseba, y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Hasta ahí. ¿Qué promesa, hermanos? La promesa que Dios le hizo a Abraham primero, luego a Isaac, ahora le hacía la misma promesa a Jacob. La transferencia de la bendición sigue por generaciones, generación tras generación, hasta llegar a nosotros, hasta llegar a ti y a mí. Entonces, confirmado, los que creen en el Señor, los que han recibido a Jesucristo como su Señor y suficiente Salvador, reciben la promesa que Dios le hizo a Abraham. En el caso de Jacob, hijo de Isaac, nieto de Abraham, también recibió la bendición. Fue constituido heredero del pacto entre Dios y Abraham, por el cual tendría la cobertura, estaría con él y no le dejaría hasta cumplir sus promesas de multiplicación y de prosperidad. Porque esa es la bendición de Abraham. Bendición de cobertura, bendición de protección, bendición de prosperidad. La bendición de Dios es integral, no bendice solamente unas cosas, lo hace de manera integral. Cuando la bendición de Dios está sobre ti, tú eres bendecido en todo, todo te sale bien, todo está bien en tu casa, tu cuerpo funciona muy bien, tu organismo funciona a perfección. La bendición está en ti. Y es que cuando un hijo de Abraham es consciente de quién es y sabe cómo administrar la bendición que está sobre él, entonces podrá vivir confiado. Tú y yo podríamos decir cada día: Dios mío, gracias, porque sé que la bendición que tú le diste a Abraham también es para mí, está sobre mí,
está en mí. Gracias, Dios mío, por esa bendición. Cuando un hijo de Abraham es consciente de quién es y sabe cómo administrar la bendición que está sobre él, entonces podrá vivir confiado, sabrá cómo actuar, le dará prioridad a las cosas de Dios, será obediente al Señor y aprenderá, esto es lo más importante, aprenderá a esperar en Dios. Muy difícil, pero hay que aprender a esperar en Dios. Es difícil porque muchas veces estamos con el agua hasta aquí y decimos, la próxima semana todo termina, todo concluye, se acabó, se terminó. Pero nuestro Dios es excelente en rescatar a los que han decidido definitivamente terminar con su vida. El Señor rescata precisamente al caído, restaura al que está por los suelos. El Señor es un experto en eso. Por ello, los hijos de Abraham, que saben que son, aprenderán a esperar en Dios. Como Jacob, no le darán prioridad a un plato de lentejas. Sabrá valorar la bendición que tiene y por ningún motivo preferirá satisfacer un deseo momentáneo y pasajero. Digo esto, mis hermanos, digo esto porque muchas veces estamos tentados a actuar como Esaú. Ustedes han leído de Esaú. Muchas veces estamos en nuestro vivir diario, estamos tentados a actuar como Esaú, el hermano de Jacob, que al tener una necesidad urgente, al pasar por una crisis, al estar viviendo una dificultad, buscamos soluciones o satisfacciones momentáneas, despreciando y perdiendo lo más valioso, las promesas de bendición que Dios tiene para nosotros, si sabemos creer, si sabemos confiar, si sabemos esperar en Él. ¿Cuáles son estas decisiones momentáneas que arruinan la bendición, pues la hacen a un lado, la desprecian? Simplemente estamos pasando por una crisis, la situación es crítica, Dios no asoma por ningún lado, porque la solución no asoma para nada. Y entonces decidimos que algo hay que hacer, que hay que movernos por aquí, que hay que hacer esto otro. Esto no está del todo bien, pero lo tenemos que hacer, si no nos morimos. Tenemos que hacer y echarle mano a esta otra cosa, porque si no estamos hechos pedazos. Y ahí en ese momento, en lugar de esperar en Dios, despreciamos la bendición que tenemos de Él y nos decidimos por acciones, por satisfacer momentáneamente una necesidad. Sí, mis hermanos, tenemos que estar claros de que lo importante es cuidar de que no seamos víctimas del sistema de este mundo. Y que más bien confiemos en el sistema de nuestro Padre Celestial. Entonces, si no tienes trabajo, eres un bendecido que está buscando nuevas oportunidades. Y esa situación no interfiere en nada para que tú recibas la provisión fiel de Dios, que siempre cuida amorosamente de sus hijos. Lo cierto es que los hijos de Dios somos hombres y mujeres bendecidos, que debemos aprender a tomar decisiones de acuerdo a esa verdad, sin apego a las cosas materiales, porque sabemos que Dios, que es el dueño de todo, está con nosotros y que por lo tanto, si algo perdemos, Él nos devolverá el doble. Y si no, lee el libro de Job y ve cómo terminan todas las cosas. El Señor no se queda de brazos cruzados. Si Él ve que tú estás perdiendo una cosa, otra cosa, Él te va a devolver el doble.
siempre que creas en Él y confíes en Él. No en tu sano juicio, no en tu capacidad, no en tus buenas decisiones. Sí, mis hermanos, no te aferres a nada, porque la bendición va contigo a donde quiera que vayas. Amén, hermanos. Entonces, ahora que ya sabes el verdadero valor de la bendición que has heredado de Abraham, conviene también que consideres que la mejor herencia que puedes dar a tus hijos es precisamente trasladar esa bendición que has recibido, profetizando sobre ellos acerca de todas las cosas buenas que el Señor ha preparado para cada uno de tus hijos. Cierto que los resultados muchas veces toman tiempo, que no es inmediato, pero Dios cumple sus promesas sin duda, y por eso ten paciencia y fe, vive con integridad, porque el Señor conoce tu corazón. Si hay algo que el Señor conoce es tu corazón. Cuida de tu familia, no veas lo que no tienes. Pídele al Señor que tus hijos sean como Jacob, que aprendan a valorar la bendición, aunque todavía sea una promesa que no se puede ver. Y te invito a que juntos hagamos esta oración a Jehová nuestro Padre Celestial. Cierra tus ojos ahí y di conmigo: Dios mío, gracias por bendecirnos. Gracias por bendecir mi vida, la de mi esposa, la de mis hijos. Guárdalos en su entrada y su salida. Multiplica el fruto de sus manos, que te entreguen su corazón, que sus palabras sean edificantes, que sus obras sean productivas, que sean fieles y te obedezcan a ti en todo momento. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén.